Muy buenas noches y bienvenido a las 8 en punto. Por supuesto, de que hablar del presupuesto, y eso, esa redundancia, por supuesto, y presupuesto sigue siendo un tema importante, sobre todo porque ya está en manos de la Asamblea Legislativa el conocer, analizar y aprobar este nuevo presupuesto general de la Nación para el año 2010, que de acuerdo a los opositores plantea poca transparencia porque está entregado en 2 o 3 fases. Para hablar sobre este tema, nosotros invitamos a 4 diputados, un diputado por cada fracción importante de la Asamblea Legislativa, pero la gente del FMLN se excusó diciendo que de este tema no querían hablar. Extraño, muy raro. Pero sí, a quienes agradezco, ocurrió esta noche, el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Francisco Sabla. Buenas noches, diputado, gusto saludarlo, gracias, un placer. También está con nosotros Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático. Douglas, gusto saludarte. Gracias, Nacho, por la invitación. Y el diputado Roberto Dawison de Arena. Buenas noches, Roberto. Gracias. Bienvenido. Dele nomás, no se preocupe. Que pasa que hay que estar del lado, digamos. Bueno, vamos a saludar a Banco Agrícola, que hace posible este primer segmento de 8 en punto. Inmediatamente iniciamos con el tema de esta noche. ¿Qué presupuesto tenemos o queremos para el país para el año 2010? Bueno, el presupuesto fue entregado a la Asamblea la semana pasada, recién la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo se llama la comisión completa? De Hacienda y Especial de Hacienda y Especial de Presupuesto. Esto está recién, digamos, ¿cierto?, empezando a analizar. No como comisión todavía, Douglas. No, todavía no. Apenas hemos definido las cosas de forma, cómo vamos a abordarlo, cuándo nos vamos a reunir. De hecho, vamos a dedicarle jornadas completas de un día. La comisión tradicionalmente sesiona algunas horas por la tarde, pero en este tema en particular vamos a comenzar el lunes desde las 9 de la mañana hasta de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ese va a ser el horario que vamos a utilizar para empezar a entrarle al fondo ya. O sea, ¿dirías tú que va a ser un trabajo fuerte de análisis de esto? Tiene que ser extraordinariamente mayor de lo que normalmente la comisión asigna en tiempos, o es parecido? Tiene que ser así, Nacho, una discusión intensa, a ¿Sí? fondo, al detalle, como decimos, ¿Ya? porque el tema lo amerita. Ok, no lo ha visto la comisión como tal, pero sí lo han visto ustedes como diputados en particular. Lo están analizando, creo que en la noche cuando lleguen a la casa, en vez de ver tanta televisión después de las 9 de la noche, antes de las 9 no, hay que ver. Me imagino que analizan lo que le ha llegado a sus manos, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de cómo viene este presupuesto? Bueno, Nacho, y la audiencia de este programa, yo he dicho a esa pregunta que me parece que es un presupuesto que está siendo presentado de forma realista en circunstancias bastante difíciles económicamente hablando, que no es todo lo que quisiéramos, sobre todo en el tema de la inversión social, pero es lo que se puede hacer, es lo que es posible hacer en momentos en que, como todos sabemos, ha sido repetido insistentemente la caída de las remesas, la caída de las exportaciones, de las importaciones. Es decir, la economía está golpeada, El Salvador no es ajeno a ello y por lo tanto el proyecto que está siendo presentado es de acuerdo a ese contexto, en un contexto de esta naturaleza. Particularmente, si tú comparas el presupuesto presentado para el ejercicio del 2010, que para darlo en números es de 3.654 millones de dólares, es casi igual al presentado el año anterior. Lo supera en 26 millones de dólares, para ser concretos, en relación al presupuesto que se está ejecutando este año. 0.7% más, ¿no? Más o menos, sí. Y hay un presupuesto extraordinario que, como ustedes han conocido, supera los 400 millones de dólares, que básicamente están dedicados a la inversión social, salud, educación, las comunidades rurales solidarias y una proporción para el tema de la agricultura. Insisto, si uno examina con detenimiento en un primer hervor lo que ha sido presentado, ciertamente desearía que, por ejemplo, en algunos rubros como el de seguridad pública, que tanto nos está golpeando hoy día, sobre todo en el tema del avance de la criminalidad, la acentuación, para ser exactos, no está, digamos, manifestado en el presupuesto lo que uno quisiera. Por ejemplo, en un rubro que es bastante sensible para la ciudadanía, pero que las condiciones del país no permiten más que, por ejemplo, en esa área, lo que se esté inyectando sea dedicado a una situación de funcionabilidad de la institución Policía Nacional Civil, que en este concreto caso representa un incentivo de alimentos para los policías.
y algunas promociones que necesitarán ser remuneradas, que con la plata que hoy viene expresada en el área de seguridad ciudadana va a ser empleada. Ok, podemos ir más en detalle más adelante sobre eso. Solo Pero una mi pregunta conclusión, es, mi pregunta es, ¿para ti es correcto que se ha entregado el presupuesto en la forma que se ha entregado? O sea, que ahora te entreguen el presupuesto en el 80%, ahí está nuestro presupuesto, y queremos que lo aprueben, y después le vamos a entregar otra parte que no la tenemos, no está en blanco y negro, no está en nada, no se sabe, se dice oralmente, pero en términos, digamos, que concretamente no está claro, digamos, qué va a ser, por lo menos para un diputado que tiene que votar hoy día esta parte del presupuesto? Y que tendrá que votar o no votar la otra parte que sea presentada, Nacho, porque eso también hay que decirlo. Hay un presupuesto extraordinario que en el momento en que sea presentado lo vamos a Pero examinar y obviamente vamos a decidir. ¿qué opinas tú de lo que dice el diputado Valiente del Partido Arena, que exactamente, a ver si encuentro, digamos, lo que dice, dice exactamente, lo cataloga de astuta la jugada del gobierno, dice, de separar el presupuesto, porque considera que dejar Arena como villano de la historia, o sea, lo que pretende el gobierno es dejar a Arena como el villano de la historia al rechazar la aprobación de créditos. Lo primero que hay que decir, Nacho, es que exactamente ese es el tipo de discusión que yo desearía que no se dé alrededor de un tema tan importante para el país, en tanto lo que estamos abordando es el funcionamiento, el avance de las instituciones públicas y de todo lo que tiene que ver con lo estratégico para que El Salvador funcione. O sea, yo no digo que uno no pueda interpretar el hecho de que si es presentado un presupuesto ordinario y un presupuesto extraordinario y que vienen dos y que por qué no vienen uno, ese es el tema de fondo. No, el tema de fondo es en qué proporciones viene distribuido este presupuesto y cuáles son las grandes apuestas. Eso es lo que creo que debe de ser la discusión de fondo. Ya. Y ahí podemos tener diferencias. Para que no haya un problema de transparencia. Pero ¿no? Además, Nacho, una puntualización sobre ese tema. Mira, por favor, no nos engañemos. Si desde años atrás el presupuesto ha sido presentado de esta forma, siempre ha habido presupuestos extraordinarios, siempre han ingresado préstamos después. ¿Pero han ingresado juntos? No, no es así. Han entrado en distintos momentos de acuerdo a las circunstancias a aprobación del plenario, y quien venga a decir aquí que no ha sido de esa forma está mintiendo. Ya, ok. Francisco, ¿cuál es tu apreciación de este presupuesto entregado y del que viene? Nacho, yo creo que, primero, buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que en la situación que está el país en este momento no nos podemos dar el lujo de ponernos en discusiones estériles de que si el presupuesto está presentado en 2 o en 3 partes. Lo que debemos de hacer es verlo con visión nación y entender que estamos pasando por una crisis que ya venía el país, ya veníamos en una crisis, y en una crisis que estamos importando, que no es una crisis nuestra. Y que debemos de darle todas las herramientas al presidente para que pueda el país dinamizar su economía. Con esto no quiero decir que estamos de acuerdo en el 100% de lo presentado, pero el presidente ha tenido, y el ministro de Hacienda, a bien decir que están abiertos a las recomendaciones que como partido y como diputados podamos hacer al Ejecutivo, pero que no obstaculicemos, y creo yo que no lo debemos de hacer en la situación que se encuentra el país. Debemos de tratar de sacar adelante, consensar, porque no podemos darnos el lujo en estos momentos de tener colores partidarios en el sentido, y no me canso de repetirlo, que el vehículo para llegar a la asamblea es un partido político, pero ese vehículo tiene que quedar afuera y adentro de la asamblea tenemos que ver todo con visión país. Sí es cierto, hay partidas que nos gustaría, como la de seguridad, que tuviera mucho más, salud, que tuviera mucho más y que necesitamos mucho más, pero tenemos que estar conscientes que si no hay de dónde sacarlo, no por eso nos vamos a poner a discutir y entrampar el presupuesto. Yo creo que debemos de consensar y tratarlo de sacar adelante. Ok. Roberto, tu opinión en una primera instancia, después entraremos un poco más al detalle. Mira, yo creo que un presupuesto general de la nación debe de estudiarse con detenimiento. Un presupuesto es un plan de gastos del Estado, lo que piensa invertir, lo que piensa gastar, lo que va a costarle la burocracia, pero todos esos gastos, todos esos costos, todas esas inversiones dependen de los ingresos. Entonces hacen su plan de flujo.
se proyecta cuánto va a ingresar. El problema de este presupuesto, valga la redundancia, es que tenemos serias dudas sobre los supuestos de ingresos que tienen a futuro. Considero que no es correcto, y tú lo estabas preguntando muy directamente, que estemos mandándolo por partes. Si bien se han dado, y ahorita existe un presupuesto extraordinario de inversión social, que fue el préstamo de 500 millones del BID, de los cuales 300 se fueron a este presupuesto extraordinario, veamos su origen. No es el problema que exista, el problema es el origen.